dado tanto que no sé cómo expresar mi gratitud por lo que has hecho tú por mí. Me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu luz. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, rodeado de tu bendición en mi existir. Entonces, para responderle a la señora, eso es inspiración, ¿no es cierto? Ahí se ve esa fuerza de Dios, cómo transforma a Dios, cómo hace Dios. En la Biblia suceden cosas similares. Lo mismo, Dios agarra a un escritor, se llama, así en palabra técnica, el agiógrafo es geógrafo, grafos es escritura, y agios es santo, el escritor de las cosas santas, el agiógrafo. ¿Qué hace Dios? Dios le inspira, ¿no? Pero como a todo escritor, Dios le inspira desde su propia cultura. El escritor tiene su propia cultura, su propia, ¿cómo se llama? Sus costumbres, sus religiones, sus tradiciones, todo eso lo pone en la Biblia. ¿Ah? Entonces, la inspiración que hace, Dios coge a un hombre y a ese hombre le inspira. Eso nosotros podemos estudiar a nivel, ¿cómo se llama? Así como Sor Faustina, Santa Catalina y muchos más. ¿Ah? Mismo Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima también es valiosa por sus cartas, etc. Son santos que han profundizado el misterio de Dios. ¿Ah? Pero son santos que ya han vivido esa experiencia grande de Dios. En cambio, en la Biblia, en la Sagrada Escritura, nosotros tenemos hombres, personajes, hombres, vamos a poner así, hombres que han vivido con Jesús. En los primeros años, esos hombres han tenido que entender poco a poco el misterio de Jesús, porque ellos mismos tampoco entendían. Eso es propio de la Biblia. A ver, busquen Marcos, para que me crean, Marcos 8, rápido. Todavía no he empezado el curso, ya estoy respondiendo solamente para que tengamos este concepto de inspiración. Marcos 8. En el capítulo 27 está la profesión de fe de Pedro. Fíjense, Pedro, la profesión de fe. ¿Ya? ¿Qué dice? Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que los profetas. Y él les pregunta, y para ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Pedro le contesta, tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que no lo digan a nadie. ¿Ah? ¿Qué ha hecho Pedro? Pedro ha respondido bien, ¿no es cierto? Pedro estaba contento. Eso nos lo cuenta mejor Mateo. ¿Ah? Busquen a ver Mateo 16. ¿Ah? Mateo 16 mejor. Mateo 16. 16. ¿Están ya todos? 16. Dice Simón Pedro le contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto, fíjate, hermano, dice, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo alaba Pedro le echó muy bien Pedro. Pedro, ¿cómo estaría ese rato? Feliz, contento, alegre, dice, ha respondido bien Pedro. Yo a mi vez le dice, Pedro, mira, como has respondido bien Pedro, mira, yo a mi vez, versículo 18, y yo te digo, tú eres Pedro,
sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pedro estaría feliz porque ha respondido bien. Versículo 21, ¿qué dice? Entonces Jesús comenzó a manifestar a sus discípulos que él iba a ir a Jerusalén, sufrir mucho de parte de los ancianos, sumos sacerdotes, etc. Y fíjese, versículo 22. Si una persona te dice, voy a morir, ¿qué le dices? ¿Ya muérete nomás? No. ¿No? ¿Cómo vas a morir? ¿Por qué vas a morir? ¿Quién ha dicho? ¿Por qué estás diciendo eso? ¿No es cierto? ¿No? Y miren qué hace Pedro, versículo 22. Tomándolo aparte, se puso. Pedro es muy cariñoso, es un hombre especial. No lo dice delante de la gente, ni se lo lleva aparte, a un reconocido tal vez. ¿Y qué le dice? Dios te libre. Dice, se puso a reprenderle. Pedro es mayor y le enoja a Jesús y dice, lejos de ti, Señor, de ningún modo esto te sucederá. ¿Qué dice Pedro? ¿Cómo vas a hablar que vas a morir? En otras palabras dice, yo te voy a defender. Pero él, volviéndose a Pedro y le dijo, quítate de mi vista, Satanás. Imagínense, Pedro ha respondido bien, al ratito le está diciendo Satanás. ¿Cómo estaría Pedro? Confundido. Ese es el misterio de los hombres de la Biblia. Que al inicio, nosotros hoy tenemos los santos. Un santo es el que ya tienes experiencia de Jesús, de la Santísima Trinidad, etc. Los que han escrito la Biblia son los primeros que han tenido que comprender primero bien ese misterio, porque han vivido con Jesús, han experimentado con Jesús. Entonces, esos conceptos no es como ya 2000 años han pasado y San Faustina ya tienes experiencia de la Santísima Trinidad. Pedro sabía de la Santísima Trinidad. No. Entonces, ¿qué significa? Son hombres que han tenido que conocer el misterio. Ahora, a ver, lean el último. Ya, con eso termino esta parte. Al mismo Pedro, a ver, lean Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Qué dice segunda de Pedro, capítulo 3? Versículo 15. Pedro está hablando, fíjense, Pedro está hablando esta vez, está motivando a su gente, le está diciendo, por favor, pórtense bien, actúen de esta manera, digan de esta manera, dice, versículo 15, que dice, la paciencia de nuestro Señor, juzgadla como salvación, como les escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo escribe también en todas las cartas cuando habla en ellas de todo esto. Aunque, dice Pedro, pobrecito, hay en ellas cosas difíciles, dice. Pedro leería a San Pablo y diría, uy, qué difícil de entender, ¿no es cierto? Muy bien. Fíjate, el mismo Pedro dice, hoy leer a San Pablo ya está difícil de entender, dice Pedro. No me estoy inventando, está en la Biblia. ¿Qué significa? Que hay cosas, ¿no es cierto? Hay inspiración, hay cosas, pero hay cosas que también son, así como usted dice, son revelaciones de Dios que le ha dado a Pablo, que hasta ahora nosotros estamos queriendo entender y hemos pasado 2000 años y todavía no entendemos todo el misterio. Pero no entendemos el misterio de esta palabra de Dios. Por eso, cuando nosotros hacemos un curso como esto, ¿qué cosa hacemos? Es un curso de ciencia, de estudio. De ciencia, de estudio. Queremos estudiar estos errores. Cuando uno estudia la Biblia, entonces, ahora vamos a ver, tiene que estudiar toda la historia de ese pueblo, como hemos visto la vez pasada. Porque, ¿cuál es el peligro? Te puedes inventar. ¿Se acuerdan de lo que les he hablado de Caín y Abel? ¿Por qué nos inventamos? Porque para leer este libro tienes que tener toda una cultura. ¿Me entiendes? Porque este libro ha sido escrito cuando Dios le ha hablado a estos hombres hace más de 2000 años. Hace más de 2000 años. ¿Qué significa? Hay inspiración, Dios se ha revelado, Dios todo eso.
pero no es una Sor Faustina que vive con nosotros, es contemporánea, tenía sus libros, tenía su máquina de escribir, tenía su tierra, etc. Hace 2000 años es otra mentalidad, es otra costumbre, es otra tradición. Dios actúa de la misma manera, pero para entender esto necesitamos. ¿Está bien? Entonces, cuando uno estudia científicamente, se va a dar cuenta después de que hay cosas que no coinciden. Hoy día les voy a hablar mucho de eso. Y te sorprendes y dices, entonces, ¿quién ha escrito esto? Porque hay libros y hay cosas. Les voy a dar solo un ejemplo para terminar esta parte. A ver, cualquier carta de San Pablo habla, la primera a los Corintios, a ver, rapidito hagan ese ejercicio. Primera Corintios. Si ustedes ven, cuando San Pablo habla en la Biblia, ahí está, les voy a poner 1 Corintios, para los que quieran verlo en la pantalla. 1 Corintios. Fíjense, ¿cómo se presenta San Pablo? Dice, Pablo, llamado a ser apóstol por Jesucristo, por voluntad de Dios, a los hermanos. Siempre que ustedes van a ver, miren, les voy a mostrar 2 Corintios también, aquí ya en la pantalla rápida. 2 Corintios, ¿cómo se presenta? Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios. En la carta a los romanos, ¿cómo se presenta? Pablo, siervo de Cristo. Fíjense, entonces, un estudioso de la Biblia que dice, San Pablo siempre se presenta, porque San Pablo ha estudiado igual que nosotros. ¿Cómo haces tú una carta? Eso nos han enseñado en el colegio. ¿Cómo vas a hacer la carta? Primero, ¿qué pones? Primero pones la fecha, después el saludo, que se estén bien, cordialidad, etc. Después el cuerpo de la carta, ¿no es cierto? Y después la despedida. Esa es nuestra manera nosotros. Así lo hemos estudiado, ¿no es cierto? Un japonés, un coreano, el calamar de coreano, ¿no es cierto? Ellos escriben ya también hacia abajo, así. Tienen otra manera, claro, ¿no? Pero fíjense, cada cultura tiene. Ahora, habla la carta a los hebreos. Rápido. Carta a los hebreos, capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo empieza? Muchas veces y de muchos modos Dios habló en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Ahora uno se pregunta, entonces, ¿por qué aquí San Pablo no está saludando? ¿Quién me puede responder eso? Porque dedica a su propio pueblo. Porque dedica a los propios judíos. Pero ¿por qué no se presenta San Pablo? Porque yo lo conozco, ya no es él. Él es de ahí, ya lo conozco. ¿Por qué? Porque yo conozco a los judíos. Fíjense, un estudioso de la Biblia va a decir, algo raro pasa acá. Ya no es él el que escribe. Entonces otro estudioso va a decir, ¿será este carta a los hebreos lo habrá escrito San Pablo? Entonces va a empezar a estudiar y va a empezar a ver todas las palabras y se va a dar cuenta que las palabras son distintas a las otras cartas. Si yo leo, por ejemplo, a Bryce Echenique, ¿conocen Bryce Echenique? Sí. Un escritor bonito, escribe, para mí es el mejor escritor peruano, Bryce Echenique. ¿Quién? Si tú lees Bryce Echenique, Alfredo Bryce, si tú lees a ese autor, te gusta la literatura, es muy así sabrosa como le. Si tú lees a Mario Vargas Llosa, ¿cómo escribe? Es distinto, más directo, más frío, hace menos prosa, hace menos verso. Tiene menos rima para mí, desde mi punto pobre de vista, pero tiene menos rima que el otro. Entonces puedes distinguir uno del otro sin necesidad de saber. Lo mismo aquí han hecho. Entonces se han dado cuenta, por ejemplo, en esta carta, se han dado cuenta que muchas palabras nunca lo ha dicho San Pablo en sus otras cartas. Muchas ideas tampoco están en San Pablo. Entonces, ¿qué dice un estudioso después de haber estudiado?
esta carta no le pertenece a Pablo. Y por ejemplo, esta carta hoy nadie va a decir que le pertenece a San Pablo. Y ahora existen otras cartas, por ejemplo, la carta a los Efesios, probablemente tampoco lo ha escrito San Pablo. ¿Por qué? Antes, en la antigüedad, había una manera de mostrar. Cuando alguien escribía algo importante, no le ponía a veces su nombre, sino le ponía el nombre de otra persona para darle valor. Era la costumbre en la época. Hoy, por ejemplo, se están estudiando los libros de Homero y Hesíodo. ¿Saben quién es Homero y Hesíodo? El que ha escrito la Ilíada, la Odisea. La Ilíada. ¿Quiénes son esos autores que han escrito historias tan increíbles? Pero ahora están viendo, ¿será posible que ellos han creado todas esas historias? ¿Cómo es ese personaje? La ciencia lo estudia. Eso es lo que nosotros hacemos. No ponemos en duda que es palabra de Dios, inspiración de Dios, pero nosotros vamos a estudiar cuándo, cómo, en qué circunstancia. Esta mañana voy a hablar solamente de eso. ¿Está bien? Sí. Entonces, inspiración de Dios se entiende también en el mundo bíblico. ¿Ya? Yo les voy a dar un poco de materiales después para hablar de eso. Muy bien, ya me seguí. Para decir una pregunta. Yo pienso de que no solamente es inspiración de Dios, ¿no? Porque Jesús, por ejemplo, no tenemos nada, ningún escrito de él, y él ha estado lleno de Espíritu Santo y de todo, ¿no? Claro. Pero por tradición, por costumbre, solamente habían algunos que tenían que escribirlo, ¿no? O sea, los escribas eran los que tenían la educación para poder saber escribir, ¿no? Hoy en los estudios se ve estas cosas porque, ¿cómo les digo? Hoy para estudiar la Biblia tienes que estudiar arqueología, tienes que estudiar historia, tienes que estudiar sociología, tienes que estudiar para entender este mundo que no es nuestra tradición, ¿no? Entonces, hoy voy a explicarles poco a poco estos conceptos. Tenemos 3 sábados todavía. Los apuntes que le están dando los hermanos de Solicaín, ¿no es cierto? Eso ustedes lo tienen que ir leyendo. Yo como profesor no puedo repetir esas cosas, ¿no es cierto? Mejor tú lo lees en tu casa tomando cafecito bonito, ¿no es cierto? Y así. Ahora, si tienes alguna duda, para eso sirve un profesor. Así normalmente trabaja un profesor en la universidad, ¿ya? Entonces, esos apuntes que les damos, hermanos, lo tienen que ir leyendo. ¿Alguna duda? Me lo presentan y yo les digo. Aparte de los apuntes, por eso uno viene a clases, a profundizar más cosas. ¿Está bien? Entonces, hoy día vamos a avanzar un poco nuestro curso. Les dije la vez pasada, ojalá que ya se hayan comprado este libro que se llama ¿qué? ¿Cómo? Ya bueno, no importa. Pero este libro hay que comprarse, pero si no entienden todo, y probablemente no lo entiendan, no hay problema. Eso es poco a poco. Pero en este libro, que lo ha hecho la vez pasada, les he hablado, la Pontificia Comisión Bíblica. La Pontificia Comisión Bíblica, ¿quién es? Es el organismo que en la Iglesia nos guía en el estudio de la Biblia. Y aquí nos dice la Iglesia, así vamos a poner, nos dice la Iglesia a través de esta Pontificia Comisión Bíblica, nos dice que hoy para leer la Biblia necesitas un método. Un método. La vez pasada les he mostrado, si no tienes un método, te inventas, dices más o menos lo que se te ocurre, ¿no es cierto? Te imaginas qué puede decir la Biblia, etc. Necesitas un método. Dentro de eso existen 2 métodos grandes, aquí está. Uno que se llama el método histórico crítico y otro que se llama los nuevos métodos de análisis literario. Estoy resumiendo la clase pasada.
El método histórico crítico prácticamente lo han desarrollado en las universidades grandes profesores, grandes autores, grandes científicos, conocedores del griego, conocedores del hebreo, de la historia, de la geografía, etc., que han desarrollado cómo estudiar en función a la historia un texto bíblico. ¿Ah? Este método ha dominado prácticamente todo el siglo XX. ¿Qué es el siglo XX? Todo el año 1900, vamos a poner así, de todo el 900, antes todavía incluso. Todo el siglo XX, los padres, las hermanas que estudiaban, en las universidades, los protestantes que tienen cultura, no estoy hablando de los ataucusis, sino de los que tienen cultura, ¿no es cierto? ¿Ah? Ellos han estudiado la Biblia con este método histórico crítico. ¿Qué significa el método histórico crítico? El método histórico crítico, yo les he dado algunos ejemplos la vez pasada, si ustedes recuerdan. Todos esos ejemplos eran del método histórico crítico. ¿Cómo hacer para leer la Biblia? Es decir, este método histórico crítico tiene algunos pasos. Algunos pasos. Fíjense, tiene que hacer la crítica textual del texto. Crítica textual. Tiene que ver la crítica literaria, pueden anotar, la crítica de los géneros, la crítica de las tradiciones, la crítica de la redacción. Les voy a mostrar qué significa solo uno para que nosotros veamos cuánto importante es. ¿Qué es la crítica textual? La crítica textual es ver el texto así como ha sido escrito en su forma original. ¿Ah? Les voy a dar de una manera veloz, les voy a presentar, ¿no es cierto?, qué cosa es estudiar estos autores. En la antigüedad, ya les he dicho la vez pasada, creo un poquito, la Biblia, nosotros ¿cómo escribimos hoy la Biblia? En papel, vamos a ver, ¿no? En papel, hoy están las fotocopias, la imprenta, hoy hay un sistema, por ejemplo, todo mi sistema que yo trabajo es el PDF. ¿Qué será para los mayores? ¿No es cierto? Algunos, no sé, ya eso es un lenguaje largo, el PDF. Hoy así se escribe. ¿Ah? Ahora hay escritura molecular incluso. ¿Ah? Toda una biblioteca, toda la biblioteca de la facultad puede estar en un chip que está al tamaño de tu índice. Puede estar. Así es ahora la ciencia. Hasta hace poco, ¿qué cosa teníamos nosotros? Solamente libros. Hoy tenemos la grande tecnología. Antes de los libros, ¿qué cosa había? La imprenta. ¿Cuándo se ha inventado la imprenta? 1500. ¿Cómo se llama el autor? Gutenberg. 1500 en Alemania. Antes, ¿qué cosa había? Habían los famosos, ¿cómo se llaman? Códices. Ahora les voy a mostrar qué es un códice. Un códice es casi como un libro, pero todavía hecho de la piel del animal. Antes de los códices, ¿qué cosa había? Los papiros. ¿Qué son los papiros? De las plantas hacían hojas para escribir. Antes de los papiros, ¿qué cosas se tenía en la humanidad? Se tenían los famosos rollos o pergaminos de piel. Pergaminos de piel. Mataban una vaca, le sacaban la parte enterita de la vaca, y ahí escribían el ¿Pergaminos no es después de papiros? No. Ahora vamos a ver, ¿ya? Antes de los pergaminos, ¿en qué se escribía? En arcillas. En arcilla ya tenías cómo ir, y antes de eso, en piedras. Les he mostrado a Moisés cómo le dicen que escriba ¿dónde?
en piedra. Dios escribe en piedra. Antes de eso, ya se va perdiendo. El misterio grande es que el hombre ha descubierto una cosa sensacional. ¿Cuál es? Que tú tienes tus ideas, esas ideas las puedes escribir. Eso es la cosa genial, que lo han descubierto no todas las culturas del mundo, sino algunos pueblos, sobre todo del Medio Oriente. Los incas, por ejemplo, muchas de sus ideas traducidas eran solamente orales, no sabemos. Inca Garcilaso de la Vega, yo he leído eso, si ustedes leen los comentarios reales es bonito porque dice, me han contado, han dicho, allá se decía, eso decía, mi abuelo decía así, esta palabra lo pronunciaban de esta manera, esta otra palabra de otra manera, pero solo como recuerdo, aquí lo escribían. Ahora les voy a dar una clase veloz para que nosotros entendamos un proceso de cómo es el primer paso de acercarte. Pero les voy a hablar la producción de los libros antiguos. La producción de los libros antiguos. No tienes puntero, ¿no? Placer. Fíjense, aquí tenemos, dice la presentación del libro, la presentación del libro. El material antes, el material para escribir era el papiro y el pergamino. El pergamino es más o menos esto, en forma de rollos. El pergamino era como un cuero, ese cuero se ponía un palo y se enrollaba y se desenrollaba para leer. El papiro, ahora les voy a mostrar cómo se escribía el papiro. El material entonces puede ser plantas o pueden ser animales. Estoy hablando del pueblo del Señor, en el pueblo de Israel o en la cultura del Medio Oriente. Los árabes tenían otra manera de escribir, los chinos tenían otra manera de escribir, ¿no es cierto? También probablemente los incas. Punto número 2, formas de libro antiguo. Antes, estos materiales los juntaban en rollos o en códices. Este es un rollo, ahora un códice es como un libro. La escritura y el trabajo de los copistas, ¿qué significa? Que este rollo, fíjense, este rollo, por ejemplo, un rollo así grande, un rollo, se elevaba todo el libro de Isaías. El rollo tenía que ser grueso, porque el libro de Isaías tiene 60 y tantos capítulos. Y han visto la letra pequeñita. ¿Cuánto grande sería el rollo? ¿Podías llevar todo el Antiguo Testamento como ahora? Imposible. ¿Qué tenías que llevar? Un rollo tal vez, otro rollo tal vez. Entonces lo estudiaba mucho. Lo estudiaba. Por ejemplo, abre rápido Lucas 4. Lucas 4:16. ¿Quién puede leer rapidito? Pero tienen que leer la Biblia. Abran por favor sus Biblias, el Señor se va a alegrar si abren la palabra de Dios. Lucas 4, Lucas 4:16. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito. ¿Sigo? Sí. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Muy bien. ¿Alguien tiene otra traducción? ¿Qué dice? Jesús, ¿qué cosa hace? Dice, desenrolló. Versículo 20, ¿qué dice? Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. ¿Qué significa? Que Jesús, probablemente Jesús, ¿qué está haciendo?
Probablemente Jesús ha cogido un pergamino, lo ha tenido que enrollar, fíjense, en la época de Jesús. Entonces, un pergamino era valioso. Existe una comunidad, por ejemplo, los de Qumran, que se han dedicado toda su vida, así como ahora hay monjas que se hacen monjas de clausura, ¿no es cierto? Se dedican ahí adentro a cosas del Señor. En la época de Jesús eran personas que se salían de la ciudad y se dedicaban, se consagraban todo en el desierto solamente a copiar un libro de otro libro, porque copiar ya es palabra por palabra, letra por letra. Entonces habían técnicas como copiar del hebreo, ¿no? Que no era tan fácil, porque si te dormías podrías equivocarte al copiar. ¿Podía pasar algún error o no? Si tenías que copiar, podía pasar. No había borrador. ¿Ah? No había borrador. Y no había borrador, y no había quien controle. Por ejemplo, en la antigüedad, todo un pueblo tenía un rollo, por ejemplo. Todo un pueblo, ya tener un rollo era el lujo. Entonces no se tenía Biblias así como ahora. Una sinagoga podía tener un rollo. En el siglo VIII, siglo IX, en la época medieval, por ejemplo, una abadía en el mundo era famosa si tenía 5 Biblias. 5 Biblias en su biblioteca. Era un lujo. Porque significa que, imagínense, a ver, copia tú todo este libro de la otro papel. No es fácil. Y después copiarlo en pergamino, etcétera, etcétera. No es una tarea. Ahora les voy a mostrar que no es fácil. Antes les voy a mostrar. Ya, así nomás. Fíjense, por ejemplo, les voy a mostrar el material del papiro. El papiro es una planta que ven acá, es una planta que crece en Egipto. No crece en cualquier sitio. El papiro, estas hojitas se agarran, se mezclan y nace esta hoja que se llama el papiro. Es distinto al rollo. El rollo ya les he dicho que es cuero de oveja. Imagínate, para tener toda la vida, ¿cuántas vacas habrán de ti? Necesitas una de vacas, ¿no? Y si te equivocabas en escribir, tenías que matar a otra vaca. Así. Imagínate. En cambio, después descubrieron esto, gracias a los egipcios han descubierto el papiro. Entonces, para que nosotros aprendamos, el Antiguo Testamento prácticamente ¿en qué se ha escrito? En pergaminos, en cuero, en rollos. Por eso Jesús dice, agarró el rollo. El Nuevo Testamento, ya la sociedad estaba cambiando y ya escrito en papiros. Fíjense cómo es un papiro. Y el papiro no dura mucho. Una planta en los años desaparece. Por eso no tenemos los libros originales. Hay a veces pedazos, copias, etc. Que vamos a ver en la posteridad. ¿Cómo se producía este papel? Fíjense. Miren, se hace así, se agarra esa hoja, ¿no? Esa de los... ¿Se ve un poquito? Sí, se ve, ¿no? Y fíjense, se saca así, es una producción grande, tienes que abrirlo poco a poco, después de abrirlo lo juntas así como en tablitas delgaditas, ese es el papiro, es el vegetal. Después de juntarlo así, luego tienes que quitar el agua, tienes que hacer todo el proceso, le quitas el agua, ¿no es cierto? Después de quitar el agua, lo vas juntando así, uno con otro, lo vas pegando, y después tienes que prensarlo fuerte por días, semanas, hasta que le saques todo el agua. Y una vez que le has sacado todo el agua, ya tienes aquí una hoja, es un pergamino, una hojita. Ese es el proceso. Es decir, ¿y ahora todavía hay papiro? Sí, ahora hay papiro. En la próxima, yo tengo algunos papiros, les voy a mostrar. Eso es, ahora siguen trabajando así, es una cosa muy bonita. ¿Ves? Ya tienes una hoja, esta es una hoja de papiro. Aquí van a escribir. Entonces, en la antigüedad, fíjense, ¿cómo se escribía en el pergamino o en el papiro? A veces te equivocabas, o a veces, así como nosotros en la sierra, has escrito en tu cuaderno, ¿no?
y quieres volver a utilizar, borras nomás todo, ¿no es cierto? Hagas tu dedo en la sierra. Antes era así, ¿no? Existen muchos papiros donde, como no se podía borrar, se han escrito encima. Fíjense, se han escrito encima. Entonces hay un texto abajo, otro texto encima. Tal vez otro va a venir y va a decir esto me sirve, voy a contar una historia, lo podía, y entonces en un mismo papel lo podían utilizar, o en un mismo pergamino, porque tenían que ahorrar el material. Fíjense, entonces ponían las palabras así, este es de aquí, está transliterado, es un desorden de palabras. El estudioso tiene que ver porque es material de más de 2000 años. Este es el pergamino. Fíjense, este es un pergamino ya todo trabajado, eso es cuero. Aquí hay algo en letras grandes, ¿se dan cuenta? Había tal vez un poema y después alguien escrito en letras pequeñas encima porque no podía borrar, entonces lo he escrito en letras pequeñas. Este es un pedazo de pergamino, como nosotros tenemos los pergaminos. Solo que antes cuidaban los márgenes bonito. Entonces, para escribir esto, ¿qué tenías que tener en primer lugar? Buena caligrafía. El que escribe esto, ¿podrá ser cualquiera? No, habrá tenido que practicar una caligrafía bonita. ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa? Que ha tenido que estudiar, ha tenido que vivir, ha tenido que tener una formación. San Pablo ha pasado años estudiando en Jerusalén. Estos son los rollos, fíjense, así son los rollos. El rollo se va así, entonces tú vas leyendo, lees, juntas, abres, lees, juntas, abres, así. Antes se leía así. Y antes incluso no podías tocar con tu mano. Los judíos tienen como un palito para leer, porque son letras pequeñitas. Lo hacían así para ahorrar el material. Y eso no lo podía tener uno, si no lo tenía el pueblo, la sinagoga, ¿ya? Vamos a ver. Ahora, esta es fíjense cómo ya ha ido mejorando en los años, ¿ya? Esto ya es más fino, tienes que contarlo. Entonces vas agarrando así, ¿no es cierto? Vas leyendo. Probablemente Jesús ha manejado una de estas cosas así, pero en Nazaret era un pueblito, entonces no había una cosa así, tan sofisticada. Después vienen los códices. ¿Qué son los códices? Son hojas de cuero fina, que los han, ¿cómo se llama? Que los han hecho como libros, los amarraban, fíjense, los cosían y ahí escribían en el medio la historia. Después ya han ido llenando figuras, dibujos. Estoy hablando esto de 300, 400 después de Cristo. Recién aparece esta mentalidad. 300, 400 después de Cristo. Ya te podías llevar casi un libro grueso así, un poco la Biblia. ¿De qué material? Esto es cuero también, pero más fino, más trabajado. Entonces, por ejemplo, esto se llama el Códex Vaticano y esto es el Códex Sinaítico. Los códex o códices, este es famoso porque esto es lo más antiguo que se tiene de la Biblia completa, es esto. Y también esto, el Códex Sinaítico. ¿Qué han hecho? Una vez los investigadores estudiosos han rebuscado en las bibliotecas y han encontrado en la Biblioteca del Vaticano una copia. ¿Quién lo habrá hecho? No se sabe. Una copia de toda la Biblia, así en columnas, en griego. Todo esto está en griego. Completo. Se llama el famoso Códex Vaticano. Siglo IV, siglo V, Códex Vaticano siglo III, creo aproximadamente después de Cristo, 300 años después de Cristo. El Códex Sinaítico por ahí va también 300 años después de Cristo. Fíjense, hay en el Sinaí, al monte del Sinaí, hay un convento. En ese convento de hombres, un monasterio famoso, ahí han encontrado otro. Y fíjense, ya es un trabajo distinto. Solo que, para quien puede ver, esto es griego en minúscula, esto es griego en mayúscula. Aquí hay otro detalle también que tenemos que ver, el trabajo de los
de los copistas. Fíjense, bueno, aquí no pueden ver, ¿no? Pero casi no hay espacios entre palabras, porque lo hacían así para ahorrar, no ponían espacio, porque necesitabas ahorrar el texto. Entonces, fíjense, aquí, así ponen todas las palabras. ¿Ah? Por ejemplo, en griego, acá dice profete. ¿Ah? En griego, profete. Profete. ¿Qué significa profete? Algo de profeta, pero fíjense, no está separada esa palabra, sino está mezclada con otras palabras. Entonces, uno que lee los libros antiguos, ¿qué tiene que hacer? Conocer muy bien el griego, estudiar el griego, ¿no es cierto? Y saber, padrecito, esto es un momento. Fíjense, es un trabajo así, para que nosotros tengamos la Biblia. Ha habido estudiosos científicos que han tenido que trabajar así, palabras, sacar qué palabra, ejemplo, palabra, etc. Ahora vamos a ver en los ejercicios a quién me estoy refiriendo. Entonces, fíjense, el trabajo de los copistas en la antigüedad, se sentaban así, copiaban un libro, tenían que copiar de un libro a otro. ¿En cuánto tiempo copiarías una página? Este estaba largo. Fíjense, y de la tinta, y la tinta tienes que tener un manejo, así nomás. Y en la Biblia no puedes añadir una palabra, no puedes quitar una palabra, no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, aquí se ven algunos dibujos de cómo trabajaban los copistas, ¿no? Ese es el famoso Codex Vaticano, fíjense, es el facsímil. Esa es la Biblia más antigua que nosotros tenemos, en griego. Este es un tesoro. Por ejemplo, miren el libro de Esther, así está en un rollo bonito, el libro de Esther, pequeñito, bonito. Fíjense, esta está, aquí tienen las dos cartas de Pedro para responder a la señora. Este es el texto más antiguo que tenemos en pergaminos, fíjense, pergaminos, hojitas, lo han juntado, le han puesto una tablita. Ahí está la carta de San Pedro. Y miren, es una escritura así, no es tan pobre, no es tan refinada, ¿no es cierto? Eso es en papiro, ¿no? Y ahí alguien ha escrito toda esa carta. Entonces, ¿cuándo han escrito? No lo escribía bonito, perfecto, a veces en las cartas salía así, de la experiencia de un otro. Entonces hay que leer eso. Fíjense, aquí termina la carta de San Pedro. ¿Cómo sabemos que es de San Pedro? Miren cómo en la antigüedad ponían. Fíjense, aquí vemos la firma, dice Petros Epistole. Pistola de Pedro. El que puede ver, esto es la pi, en griego, la pi. ¿Saben la pi, el signo de la pi? Así ponen, ¿no es cierto? La pi. ¿Ves? Petros Epistole. Entonces sabemos que es de la carta de San Pedro. Ahora, el estudioso va a tener que estudiar estas palabras y ver, ¿no es cierto? Pedro será San Pedro. Dice acá, San Pedro, el apóstol del Señor. Dice Pedro nomás. ¿Se dan cuenta? En la época de Jesús había varios Pedros. ¿Sí? ¿Había varios Jesús? Claro, había varios Jesús. Muchos se llamaban Jesús. Uno de sus abuelos de Jesús se llamaba Jesús. ¿No? A ver, busquen Proverbios también. No, Eclesiastés. ¿Cómo? Eclesiástico, a ver, busquen.
No, eclesiástico. Capítulo el 1, a ver, lean. Lean, a ver, desde el 1, eclesiástico. Sí, eclesiástico. Muchas y grandes enseñanzas hemos recibido de la ley, los profetas y los demás escritores que lo siguieron, por los cuales se debe elogiar a Israel a causa de su instrucción y sabiduría. Y como no basta que sus lectores aprendan, sino que deben ser capaces de ayudar a los de afuera, de palabra y por escrito, mi abuelo Jesús, después de dedicarse intensamente a leer la ley, los profetas y los restantes libros paternos y de adquirir un buen dominio de ellos, se decidió a componer por su cuenta algo en la línea de la sabiduría e instrucción. Muy bien, ahí nomás. ¿Qué significa? ¿Se han dado cuenta? Los que escribían la Biblia eran personas estudiosas, que no, así no se les ha ocurrido y de hecho vamos a escribir. Eran personas, como dice ahí en la Biblia, en la introducción, eran personas que tenían que estudiar. ¿Se dan cuenta? Y dice, mi abuelo Jesús, después de haber estudiado estas cosas, no dice después de haber leído nomás, sino estudiar. Muy bien, hasta ahí nomás, ¿ya? Basta. Les voy a dar un ejemplo de cómo estos copistas en la Biblia influyen mucho, ¿ya? Y con eso terminamos esta parte, ¿ya? Para que no se cansen. A ver, lean Génesis 2, Génesis 3:15. Génesis 3:15. El Señor se amarga, ¿no es cierto? Génesis 3:15. Dice, por haber hecho a la serpiente, le dice el Señor, después de haberla tentado a Eva, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu vientre caminarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15 dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. ¿Algún problema han encontrado aquí? ¿Ah? Les voy a subrayar para que vean. La Biblia se tiene que leer con pausa. Acá dice que él te pisará la cabeza. Pronombre personal, tercera persona masculino. Él. ¿Por qué entonces los católicos ponemos a la Virgen que está pisando a la serpiente? ¿Quién pisa a la serpiente? ¿Han visto algunos cuadros? A la Virgen, por ejemplo, ¿qué Virgen está? La Virgen de la Medalla Milagrosa. ¿Qué tiene en sus pies? ¿Por qué le ponen la serpiente? Si en la Biblia dice, él te pisará la cabeza, no dice, ella te pisará. Papá, eso refiere al linaje. ¿Ah? Al linaje se refiere. ¿Dónde dice tu linaje y su linaje? Ah, pero dice expreso, él. Linaje sería el linaje, su linaje. Él te pisará la cabeza. ¿Y esa mujer? A ver, lean la Biblia de latinoamericana. ¿Qué dice la Biblia latinoamericana? Es curioso, en la Biblia latinoamericana dice ella. Ella. Ahora, ¿a quién le damos razón? ¿A la Biblia de Jerusalén o a la Biblia latinoamericana? ¿Cuál es más católico? ¿La Biblia de Jerusalén o la latinoamericana? La latinoamericana, porque en la tradición de la iglesia decimos que la Virgen está pisando la serpiente, ¿o no? ¿Han visto los cuadros de la Virgen o no? Sí. ¿Ah? Entonces, ¿quién tiene razón?
la latinoamericana, vale mucho esa Biblia. ¿Qué está pasando acá? Está pasando lo que nosotros vamos a ver. El Antiguo Testamento, los libros originales del Antiguo Testamento, ¿cuáles? Hay dos libros originales del Antiguo Testamento. Uno es el texto en hebreo y otro es el texto en griego. El texto en hebreo se llama el texto masorético, así se llama, masorético. Y el texto en griego se llama los famosos 70 o la Septuaginta. Dicen que cuando los hebreos estaban olvidándose el griego, han juntado 70 sabios para traducir la Biblia. Y les han dado esa tarea, 70 sabios, y así dice la historia, que cuando han presentado la traducción, los 70 tenían la misma traducción. Por eso se llama la Septuaginta. ¿Ah? Ahora, traducir un libro a otro libro es fácil. Traducir de un idioma a otro idioma es fácil. Es muy difícil. ¿Alguien sabe hablar quechua acá? Uno, dos. A mí hay palabras que no se pueden traducir. Ya, bueno, la mayoría sabe inglés, ¿no es cierto? Inglés, a ver, traduce esa palabra que todos usamos. Internet, fácil, internet. A ver, tradúcelo en español, a español puro. Porque es inglés, ¿no es cierto? Internet es inglés. Inter, bueno, ya puedes traducir. Inter es interoceánica, por ejemplo. Interoceánica, es de un sitio a otro. Net, red. Es red, es malla, ¿no? Ahora, traduce eso al español. Malla internacional, red internacional. ¿Cómo traduces? Fíjense, traducir del hebreo al griego ya era un trabajo de sabios. Entonces, ¿cuándo han hecho esos trabajos? Hay en la Biblia de Jerusalén. ¿Quién tiene Biblia de Jerusalén? Por favor, ¿puedes leer el aparato crítico del... Aparato crítico se llama lo que está debajo, ¿ya? Debajo del 3.15, del versículo 3.15 del Génesis. ¿Qué dice? Este versículo conocido, fuerte, por favor. Este versículo conocido como protoevangelio o primer buen anuncio afirma la versión radical entre la serpiente y la humanidad, pero deja entrever la superioridad y la victoria final de esta. La tradición griega, al comenzar la última frase con un pronombre masculino, atribuye esa victoria no al linaje de la mujer en general, sino a uno de los descendientes de la mujer. Así que esbozada la interpretación mesiánica de este texto, presente ya en la exégesis judía antigua y recogida y explicitada luego por muchos padres de la Iglesia. Gracias, ahí nomás. Entonces, ¿qué nos están diciendo los estudiosos de la Biblia? Que los santos padres, ¿qué estaban leyendo cuando han leído Génesis? ¿Estaban leyendo el texto hebreo o el texto griego? El griego estaban leyendo. No estaban leyendo el hebreo, porque en el hebreo dice él, en hebreo. En cambio, en griego dice él. Y en cambio los griegos tienen esta mentalidad, dice, mesiánica. Entonces los santos padres estaban leyendo una de las traducciones de la Biblia. ¿Se dan cuenta? Eso es ponerse a estudiar un poco en la formación de nuestros textos sagrados. ¿Ha quedado un poquito claro? Más confundido. Muy bien, ya, hasta ahí nomás vamos a descansar.